Bueno, buenas noches, doctor Sevilla. ¿Podría por favor decirnos cuál es su ocupación? Yo soy médico y soy neurólogo principalmente de niños y adolescentes. Bueno, le voy a comentar un poco sobre nuestro proyecto. Nuestro proyecto es en base a las adicciones y lo que queremos hacer es un prototipo de una base de datos en la que una persona puede acceder y puede ver, haz de cuenta que su genotipo y puede ver cuáles son las adicciones a las que más puede ser más, ajá, respuesta. ¿Le puedo hacer unas preguntas respecto a eso? Así es. ¿Cuál cree que sea el mejor alcance hacia las adicciones? Pues el mejor alcance es que las personas que consumen eh, drogas sepan cuáles son las repercusiones que pueden tener en su organismo. ¿Cómo considera que son las medidas actuales de prevención del gobierno mexicano? Bueno, el gobierno se dedica principalmente a mantener spots. Los spots salen en el periódico, también salen en la televisión y es la manera como están ahorita haciendo la campaña. Pero la campaña debe de ser más personal hacia los grupos más vulnerables, como pudieran ser pandillas, en los barrios donde ellos, los jóvenes sobre todo, se reúnen y es donde se debería de trabajar directamente con ellos. ¿Cómo considera que es el manejo de adicciones en México? Bueno, en el manejo de adicciones se está tratando de primero difundir los efectos que las drogas pueden hacer en el organismo de las personas. Se enfoca principalmente a jóvenes. Los jóvenes parece ser que son los más el sitio blanco para consumir y al mismo tiempo de que se dan los efectos que pueden ocurrir en los jóvenes, se trata de disuadirlos de que si consumen, pues no lo sigan haciendo de manera crónica porque eso produce daño en la mayoría de las ocasiones en el sistema nervioso. ¿Qué piensa de las bases de datos? Bueno, las bases de datos servirían para que la persona pudiera consultar si tiene alguna adicción, qué es lo que puede pasarle si se mantiene el consumo de cualquier sustancia de manera crónica. Esto permitiría entonces tener una advertencia para la persona para los daños que pudiera ella misma producirse a su cuerpo. ¿Cuál cree que es una buena prevención para las adicciones para los adolescentes? Bueno, la prevención principal es trabajar directamente con ellos para que entiendan que el consumo de una sustancia que se ha considerado como prohibida, el motivo por el que está considerada como prohibida es por el daño que produce al organismo. Y ese daño que produce al organismo puede producir un daño permanente. Y lo que ahorita en este momento no se nota como daño, se pudiera ver dentro de unos años más para adelante. Y entonces eso crearía un problema a largo plazo con estas personas. ¿Cuál es su opinión acerca de la información de los genotipos estando al alcance de todos? Bueno, los genotipos, si pudiéramos tener verdaderamente una situación en la cual tomar una muestra de sangre pudiera facilitar a las personas para saber cuáles son sus principales facilitadores para poder ingerir alguna sustancia y si tiene la facilidad también para adherirse a esa sustancia de manera constante, pudiera ser útil en la práctica para hacer una prevención, pero actualmente no tenemos todavía la tecnología para poder realizar ese tipo de, de prevenciones. ¿Cuál cree que es un área de oportunidad de este proyecto? Pues el área de oportunidad sería que verdaderamente si las personas se pudieran someter a una base de datos en los que se pudiera tener, por ejemplo, una predisposición genética a, a tener el consumo de sustancias, esto pudiera hacerse una prevención desde muy tempranamente en algunos de los jóvenes. Esas bases de datos pudieran servir para ello.
pero primeramente tenemos que hacer más eficiente y más que verdaderamente que tenga más significado la persona que puede tener el riesgo de tener esa predisposición a ingerir sustancias prohibidas. En caso de una adicción, ¿qué cree que es lo primero que se debe hacer? Bueno, en este caso, si la adicción es de un joven y el joven lo platica a la familia, pues la familia definitivamente que tiene que entender primeramente que el estar consumiendo sustancias pudiera ser el resultado de una situación que incomoda al joven y que lo lleva a que consuma las sustancias. Entonces habría que pensar qué es lo que está pasando a nivel del núcleo familiar que favorece que el joven esté ingiriendo las sustancias. Y una vez que se determina que ya las ingirió, pues verdaderamente el joven también tendría que hacer una introspección de por qué tiene esa pues, predilección por, por adquirir la sustancia que sabe que no es una sustancia que para su organismo sea buena. Pero es un conjunto de situaciones que se tienen que manejar a nivel familiar. ¿Qué tan importante cree que la disponibilidad de la información del genotipo sea? Pues la importancia sería una vez que verdaderamente el genotipo se pudiera utilizar como una prueba masiva. Una prueba masiva significa que si se pudiera hacer a todos los adolescentes en la etapa de la secundaria, pues pudiéramos saber cuáles tienen más predisposición para consumir sustancias. En la medida de que esto pudiera ser una realidad, se pudiera solicitar el permiso correspondiente para cada uno de los muchachos, de acuerdo a los familiares, que son sus cuidadores, que permitieran realizar ese tipo de procedimiento. ¿Qué piensa de este proyecto en general? Pues el proyecto es bueno porque pretende pues, limitar, disminuir las adicciones a aquellas personas que sabemos que puede dañar su cuerpo por estar consumiendo sustancias prohibidas. Y sobre todo lo que se hace en los esfuerzos que se hagan para limitarlas son bienvenidos porque se pueden evitar no nada más un problema orgánico en la persona, un problema médico, un problema de salud, sino un problema social que es el que se genera cuando se consumen sustancias prohibidas. Muchas gracias.